Bien, qué bueno que están acá. Vamos a comenzar con la primera clase de, de esta materia de física para ingenierías. Para eso tenemos que ir a la parte 2 del libro, capítulo 16, temperatura y dilatación. Vamos a tener que llegar hasta escalas termométricas, pero antes pues vamos a ir poco a poco dando las bases de todo esto, ya que se tendría que ver con mucho detenimiento, pero pues no lo vamos a hacer así. ¿Sale? Vamos a dar las bases. En la portada se ilustra una bebita a la cual se le está tomando la temperatura y se está haciendo uso de un termómetro que emite la energía infrarroja en el rango invisible para nosotros. Y la lectura de este termómetro es de 98.3. Sí, no es que sea un fenómeno esta niña, llamas a mí, nada por el estilo, sino que está medido en otra escala. Aquí en esta parte están los grados, 98.3, pero aquí hay una F, ¿sale? Y no es F de que ya, adiós niña, sino de la escala que se está utilizando, que en este caso es la escala Fahrenheit. Vamos a hablar con más detenimiento de esto un poco más adelante. Bien, los objetivos de este capítulo, porque prácticamente nos lo vamos a estar chutando todo, es primero, al terminar, el alumno demostrará que ha comprendido las escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. La última es la menos importante de todas, se utiliza muy poco, pero igual hay que verla. Y tienen que convertir temperaturas específicas de una escala a otra, ¿sí? Es decir, si yo te doy una temperatura en grados Fahrenheit, pues tú tienes que pasarla a grados Celsius o Kelvin, por ejemplo. Número 2, va a distinguir entre temperaturas específicas e intervalos de temperatura. No es lo mismo. Y otra vez, poder convertir intervalos de una escala a otra. Número 3, va a escribir las fórmulas para la dilatación lineal, la dilatación de área y la dilatación de volumen. Y va a ser capaz de aplicarlas para la resolución de problemas de tipo similar a los que se ofrecen en este capítulo. Bien, una vez conociendo estos objetivos, vamos a comenzar con la parte 16.1, temperatura y energía térmica. Bueno, tú puedes leer el libro por tu cuenta, sin ningún problema, es lo mejor que podrías hacer, porque pues yo voy a estar obviando algunas cosas, brincándome otras, y así va a estar. Bueno, temperatura y energía térmica. Vamos a empezar. Primero, antes de esto, vamos a dar un pequeño preámbulo. En los capítulos anteriores a este, capítulo 6 para ser más específico de este libro, hasta ahí, hasta 9 creo, se habla acerca de la física, pero estudiándola siempre pensando en una sola partícula, ¿ok? Lo que yo veo de este lado son varias partículas que están separadas a una distancia A, y por aquí otras 4 que están unidas como por resortitos. Resulta que esta es una buena aproximación de cómo estudiar a los sistemas de partículas. Como tú sabes, pues una de las partículas más pequeñas que se conocen y que se han estudiado pues es el átomo, ¿no? Y se puede incluso modelar como una bolita aquí. Un átomo unido a otros átomos van a formar moléculas. Las moléculas pues van a formar cosas más grandes, en biología proteínas y aminoácidos, de proteínas pues van a formar células, tejidos, órganos, sistemas, en fin. Pero la base de todo es pensar siempre desde la parte más pequeña, que es un átomo, por ejemplo. Por esa razón, ahorita yo te voy a resumir rápidamente los primeros capítulos del libro, donde dice, pues vamos a fijarnos en una partícula de masa m, ¿ok? Y esta partícula va a tener en particular, valga la redundancia, dos energías. Una energía K, que es energía cinética, y una energía U, que es energía potencial. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La energía K va a depender principalmente del movimiento. Movimiento, así le dejamos. Qué horror, ni modo. Y la energía U va a depender de la posición. Bueno, ahí le completas tú. Resulta que si tú, por ejemplo, digo, para la velocidad es fácil imaginarlo, pero pues igual lo comentamos. Si tú aplicas una fuerza F, la pateas, esta bolita, la empujas, pues obviamente va a adquirir una cierta velocidad V, ¿sí? Y si tiene velocidad, entonces tiene energía cinética.
Pero la energía potencial, ¿cómo se ejemplifica? Bueno, no es tan difícil de hacerlo. Vamos a pensar, digámoslo así, en una persona, por acá, que se encuentra a ras de piso, ¿ok? Está sobre el suelo. Esa energía tiene una energía potencial U, chiquita, y si yo las hubiera subido a un edificio y bueno, a una casa, al techo de tu casa, por ejemplo, la subimos. Si es que tu casa es de un piso, pues esta puede ser tu casa fácilmente. Y entonces esta es la misma persona, pero aquí voy a tener una energía potencial más grande. ¿Por qué en una tiene mayor energía y en otra menos? Bueno, si tú le dijeras a esta persona que brincara hacia adelante, pues el impacto que sintiera con el piso pues no iba a ser gran cosa. Pero si tú le dijeras aquí que brincara hacia adelante, entonces el impacto con el piso pues va a ser algo muy diferente, ¿cierto? Incluso a esta persona le puede decir, pues adquiere esa nueva posición, sube. Y te va a decir, no, qué flojera, porque pues me va a costar trabajo. ¿Ok? Bueno, hay otros conceptos físicos implicados. Lo cierto es que dependiendo de la posición va a tener una energía potencial u otra. Es menor o mayor dependiendo la posición en la que se encuentra. En este caso, se encuentra en una posición diferente respecto a algo que se llama campo gravitacional. Hasta ahí, no vamos a abundar más en ello. Entonces existen dos clases de energía, energía potencial y energía cinética. Déjame borrar todo esto. Ahí está, limpio. Y entonces cada una de estas moléculas individuales puede tener esas energías potenciales y cinéticas. Sin embargo, en la realidad, pues, los sistemas están compuestos por muchas partículas que están interactuando entre sí. Una manera muy sencilla de moderarlas, les repito, es mediante un resortito que ponemos entre ellas dos. Este resorte lo que hace es permitir movimientos, ¿no? O sea, el resorte se puede estirar y se puede comprimir. Y eso va a depender de la energía potencial que hay entre ellas dos. Por ejemplo, pueden ser debido a pues cargas estáticas que están por ahí, que cada una de ellas tiene, y eso a su vez va a generar otra clase de movimiento. Entonces la cosa se complica. Resulta que la energía térmica, o algo que definimos como energía térmica, nosotros la podemos conocer como lo siguiente, como dice acá. Representa la energía interna total de un objeto. Ojo, total de un objeto. La suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Es decir, si yo quiero hablar acerca de la energía térmica, tendría, en principio, que conocer la energía potencial y cinética de esta, y de esta, y de esta, y sumarla. ¿Sí? Voy a sumar cada una de las energías, y cuando encuentre la suma total, esa va a ser precisamente la energía interna. La energía térmica, perdón. La energía térmica va a ser la suma de esas energías. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema en realidad pues es que yo tengo muchísimas... Aquí ya se borró esto, bueno, ahí está. Yo tengo muchísimas partículas. De hecho, en química tuviste que existe algo llamado el número de Avogadro, que se escribía como n subíndice a, y que estaba por ahí del orden del 6.02 ¿por qué? Si te lo sabes, te voy a poner una estrella enfrente, te lo prometo. 10 a la... Aquí déjame presionar el botoncito para escribir en chiquito. 23, si no, hace feo. Entonces, 6.02 por 10 a la 23 es el orden de partículas que un sistema tiene. Un sistema tan pequeño, por ejemplo, como como un mol, ¿no? Un mol, pues es una cantidad elemental y tiene esta cantidad enorme de partículas. 10 a la 23 es grandísimo, muchísimas moléculas. Si tú te ganaras la lotería, estarías ganando en pesos o en dólares, imagínate, alrededor de un orden de 10 a la 6, hablando de millones. O sea, que te saques la lotería nunca va a pasar. Que tengas $1.000.000 probablemente nunca vaya a suceder. Y estás nada más llegando al 6, ¿no? Las personas que son multimillonarias en dólares, pues tienen por ahí un orden de 10 a la 12. O sea, pero las más ricas del mundo. Y aún así,
no se acercan para nada a esta cantidad, 10 a la 23. Es algo muy grande, ¿ok? Con eso quédate en tu cabeza que es un número muy muy grande. Entonces imagínate recolectar para un pequeño sistema las energías potenciales y cinéticas de cada una de sus moléculas. Pues en la práctica, pues eso es imposible, es demasiado pedir. Entonces, para eso nosotros ocupamos una medida alternativa que nos dice cuánta energía térmica tiene un sistema. Resulta que la energía térmica está asociada con la temperatura. ¿Por qué? Bueno, dijimos que la energía térmica tiene que ver con el movimiento de esto que está acá, en general con el movimiento. Ya sé que la energía potencial también juega un papel importante, pero la energía potencial también afecta el movimiento. Entonces, si esto tiene mucho movimiento, significa que tiene mucha energía cinética y potencial. Y si tiene mucha energía cinética y potencial, entonces tiene mucha energía térmica. ¿Por qué razón la estamos asociando con la temperatura? Bueno, un ejemplo más o menos claro puede ser que, o sea, nada más para que quede el concepto bien entendido. Supongamos que tenemos dos vasos de agua. Es un experimento bien sencillo, ¿sí? Uno tiene agua caliente y el otro tiene agua fría. Y tú, obviamente estos vasos son transparentes, y tú vas a depositar una gotita de tinta en cada uno de ellos por separado. Si puedes hacer el experimento, hazlo y te darás cuenta de que en el agua que está caliente, la tinta se esparce a gran velocidad. Las partículas de tinta se mueven por aquí y por allá y de repente ya pintó todo el vaso. Mientras que en el agua que está fría, se queda diluida, se empieza a diluir poco a poco la tinta y a veces hasta se queda como que en una región. En esta región si hay tinta y fuera de ella ya no hay. Aquí ya no hay tinta. Entonces es claro que la temperatura también está asociada con el movimiento o con la energía térmica. ¿Sí? Mientras mayor movimiento tenga un sistema, movimiento interno de sus partículas, mayor energía térmica y mayor temperatura. Y lo contrario también es cierto. Si un objeto tiene temperatura muy baja, significa que su energía térmica es muy baja y que el movimiento interno de sus partículas también es muy pobre, es muy pequeño. Bien, dicho todo esto, pues podemos continuar con un ejemplo que aparece aquí. Vamos a continuar, vamos a bajar. Dice acá, una situación común, bueno, más o menos común, o por lo menos que tú lo puedes hacer, o que te imaginas qué es lo que va a pasar. Supongamos que tenemos carboncitos calientes aquí y un recipiente con agua. El agua está a temperatura ambiente, es decir, que si tú la tocas, pues te da una sensación pues, como de frío, de que está fresco, etc. Entonces tú lo que vas a hacer es depositar los carboncitos calientes para acá y tienes que aislarlo. ¿Por qué? Pues no vas a permitir que algo más interfiera en el proceso. Es decir, no vas a dejar que haya corrientes de aire por aquí pasando, que le dé la luz del sol, que por aquí pues esté en una superficie caliente o fría. No vas a dejar que ninguna otra cosa intervenga. Hacer eso significa aislar el sistema. Entonces cierras el sistema para que nada entre y nada salga. ¿Qué es lo que va a pasar después de un tiempo? Pues lo que va a estar pasando es que tanto el agua como el carbón van a tener la misma temperatura. Ya se va a sentir igual de caliente uno que el otro. ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? Bueno, eso recibe un nombre especial. Dice acá. Una vez que llegamos a ese punto, llega a una condición estable llamada equilibrio térmico. Dice acá, si lo tocamos, tanto el carbón como el agua nos producen sensaciones similares y ya no hay más transferencia de energía térmica. ¿Sí? Porque es casi claro para ti, supongo, que los carbones calientes, como tienen mucha temperatura, su energía térmica es muy grande. Y el agua, como está a una temperatura mucho más baja, pues su energía térmica es muy pequeña. Así que estos, cuando entren acá, va a suceder algo por el estilo. Como se encuentran en gran movimiento, podemos decir que sus partículas internas están vibrando por aquí y por allá, y entonces, pues en la frontera, digamos, de su superficie,
pues también van a estar agitando el agua y entonces el movimiento lo van a estar transfiriendo hacia las moléculas más cercanas de agua y esas moléculas van a empezar a chocar unas con otras y se van a empezar a mover y ese movimiento, a todo eso se le llama transferencia de energía térmica. De hecho, recibe un nombre aún más especial. A eso se le llama, qué horror de letra, pero se entiende, calor. ¿Ok? A esa transferencia de energía térmica debida a una diferencia de temperatura se le llama calor. Estaban a diferente temperatura, entraron en contacto y hubo un flujo de energía térmica. A ese flujo de energía térmica se le llama calor. Bien. Proseguimos. Entonces lo que te acabo de decir está acá. El calor se define como la transferencia de energía térmica debida a una diferencia de temperatura. Y luego aquí discute algo importante, que bueno, esto lo puedes leer después, pero en pocas palabras te dice que el hecho de que haya dos cuerpos en equilibrio térmico no significa que tengan la misma energía térmica. La energía térmica, recuerda, depende de la energía cinética y potencial de las partículas individuales que componen un cuerpo. Bueno, esto no lo podemos saltar, después lo lees y si quieres después te digo un link para que lo entiendas bien, lo expliqué hace un año. Pero en otra materia. Bueno, vamos a pasar a medición de la temperatura. Antes que nada, para ti debería ser claro que la temperatura o los cambios de temperatura no sencillamente se quedan como cambios en esa magnitud física. Los cambios de temperatura producen otras cosas. Por ejemplo, en nosotros un cambio de temperatura puede producir que nos enfermemos. Un cambio de temperatura puede producir que la comida se eche a perder. Un cambio de temperatura puede hacer incluso que la materia cambie su estado. Por ejemplo, aquí vamos a ver, espero que se note. Son vías del tren, aquí está Dewey al parecer. Son vías del tren que sí, no estás viendo mal, están distorsionadas. Tienen por aquí como una pancita, una barriguita. ¿Sí? Eso se debe al sobrecalentamiento debido pues, al sol que le pega, al calor del verano en ciertas regiones. Cuando hace mucho calor, las vías del tren, si no están bien diseñadas, pues les pasa esto. Se deforman y obviamente pues los trenes pues, les cuesta más pasar por ahí y hasta pueden sufrir algún accidente. Entonces, ojo, otra vez, el punto es que la temperatura origina cambios de otro tipo, cambios de longitud, cambios de composición química, incluso pueden cambiar cómo pasa la luz a través de cierto material, cómo pasa la electricidad a través de cierto material, ¿sí? Entonces, lo que se usa para medir la temperatura es un termómetro, ¿sí? Un termómetro es un dispositivo que mide una temperatura mediante una escala. Pero ese termómetro, a su vez, lo que utiliza, como dice acá, utiliza una propiedad termométrica. ¿Qué es una propiedad termométrica? Lo que acabamos de discutir. Es una propiedad del cuerpo en cuestión que cambia con la temperatura. Sí, puede ser, por ejemplo, la longitud. La longitud varía con la temperatura T. Aquí vamos a utilizar la T mayúscula para temperatura. Y bueno, X es la propiedad termométrica. ¿Ok? Entonces, se necesita que haya una relación lineal. Esta es una línea recta. Si tú lo dibujas en un plano cartesiano, esta es una línea recta. Entonces necesitamos una variación lineal de la temperatura con respecto a la propiedad termométrica. ¿Dónde cae la constante de proporcionalidad? Bueno, ahora bien, ¿qué otra cosa qué podemos elegir como propiedades termométricas? Bueno, esa propiedad termométrica, como dice acá, debe ser tal que pueda medirse fácilmente. Y ahí te pone ejemplos. La dilatación de un líquido, la presión de un gas, la resistencia de un circuito eléctrico, otras como la energía de radiación, color de la luz. O sea, hay muchísimas propiedades termométricas, ¿sí? Pero el único requisito es que varíe con la temperatura de manera lineal, ¿sí? Que sea una línea recta esa variación de la temperatura. Ese es un requisito. Entonces, primer requisito, propiedad termométrica. Segundo requisito, como dice acá, es establecer una escala de temperaturas. Y ahora, una vez teniendo una escala de temperaturas, bueno, ¿cómo tenemos una escala de temperaturas?
necesitamos puntos fijos superiores e inferiores, es decir, el punto más alto y el punto más bajo de nuestra escala. A ese se le llama punto inferior y punto superior. El punto fijo inferior, en muchas ocasiones, es, bueno, en el caso de la escala Celsius, y por eso escribimos aquí una C de Celsius. Celsius pues, utilizó como punto fijo inferior el punto de congelación del agua. Él dijo, pues no bueno, la historia de Celsius es rara, pero te puedo cuentear y engañar fácilmente y vamos a pensar que él dijo, pues no hay otra escala de temperatura, yo quiero que la mía sea la buena y voy a escoger lo más frío que yo conozco, que es el hielo. El hielo a una presión de 1 atmósfera. Ese hielo es lo más frío, mi punto fijo inferior. Y lo más caliente que conozco, hablando del agua, pues es el agua en ebullición, cuando esté hirviendo. Y ese va a ser mi punto más alto. Yo sé que hay temperaturas más altas, pero pues a mí me da la gana agarrar el agua cuando se congela y cuando se evapora. Entonces, en el caso de Celsius, pues él dijo que esas iban a ser sus puntos fijos inferior y superior, y ya está. Y como dice acá, dijo que el punto fijo inferior iba a tener el número 0 y que el punto fijo superior iba a tener el 100, al de la ebullición. Y hizo 100 divisiones, ¿no? Entonces, lo que hizo, dice, pues acá, aquí el agua hierve. Hey, qué horror. Espera, mejor utilizo el lápiz. Es que estoy utilizando el mouse. Entonces dice, aquí tengo mi escala. En este punto el agua hierve. Salió igual. Hierve. Y en este punto el agua se congela. ¿Ok? Este va a ser el 100. Y este va a ser el 0. Punto. Y voy a hacer, este va a ser 50. Y voy a hacer 100 rayitas acá. Y ya, se amoló el asunto. Aguántense. Y es la escala que nosotros usamos. Obviamente ha sufrido pues algunos ajustes, ¿no? Para tomar los puntos fijos inferior y superior, pero la idea prevalece. A cada uno de los puntitos, a cada una de las divisiones le llamo grado, ¿ok? Por eso podemos medir 10 grados, 15 grados, 20 grados. Y por lo regular, pues la lectura viene como grado Celsius. Pero no fue el único que hizo ese tipo de proposiciones. Hubo otras personas, como por ejemplo Fahrenheit, que dijo, pues yo también voy a hacer mi escala. Y pues aquí se echó su rollo para indicar cuál iba a ser esa. Lo que él hizo fue decir, pues es que el hielo no es lo más frío, yo puedo hacer un hielo todavía con menor temperatura. Entonces, eligió una mezcla de hielo con cloro, con algunas sales, y bajó mucho más la temperatura del hielo. Y a esa temperatura le puso el 0 Fahrenheit. Y eligió a la temperatura del cuerpo humano, pues como su punto fijo superior. Y dijo, yo quiero que se sea el 96. Así, nomás. Por una razón inexplicable dijo, yo quiero que sea 96. Me gusta el 96. O a lo mejor le gustaba el 69, ¿no? Y dijo, yo quiero 96 para que sea el punto fijo superior y se acabó. Celsius dijo del 1 al 100, yo quiero del 0 al 96 y háganle como quieran. Y bueno, pues así se quedó. Por desgracia, la escala Fahrenheit pues se utiliza mucho en Estados Unidos y Estados Unidos pues es la potencia mundial dominante y pues muchas veces nos tenemos que aguantar a lo que ellos digan y por esa razón es necesario pues traducir, ¿no? De una escala a la otra. Bien, sin embargo, se puede hacer esa conversión de manera fácil. Bueno, hablando de otras cosas, los termómetros actualmente utilizan mercurio en un vasito de vidrio. ¿Por qué? Porque el mercurio varía más o menos de forma lineal entre los 0 y 100 grados centígrados. No, de hecho menos. Digamos, para medir temperaturas del cuerpo humano o alimentos o así, pues nos sirven bien, porque el mercurio varía linealmente en esa escala de temperaturas. Y además es barato. O sea, a veces no hay otra explicación, es barato. Se acabó. Y lo que hace es que este termómetro aprovecha el hecho de que el mercurio líquido se dilata al aumentar la temperatura. Otra vez, la propiedad termométrica es que el volumen de mercurio va a cambiar. Se calienta, el volumen aumenta. Se enfría, el volumen disminuye. Sencillo.
Bien, ¿qué más hay acá de interesante? Ok, nada por acá. Y bueno, aquí está la comparación de dos termómetros que se encuentran. Aquí están un termómetro 1, termómetro 2. Los termómetros están midiendo lo mismo, ¿sí? O sea, el numerito es diferente, pero en realidad están midiendo el mismo fenómeno físico. Entonces, por esa razón los ponemos a la misma altura, porque están midiendo exactamente lo mismo. Aquí, cuando están los hielos, y aquí, cuando está hirviendo el agua. ¿Ok? Para uno son 0, para el otro son 32, para uno son 100, para otro son 212. Y a partir de este dibujo nosotros podemos encontrar una manera de pasar de una escala a la otra. De la manera siguiente, ¿no? 100 grados centígrados van a ser lo mismo que 180 grados Fahrenheit. Si nosotros hacemos divisiones sucesivas, por ejemplo, dividimos entre 20, que es el factor, el máximo común divisor, 100 entre 20, 5, 180 entre 20, 9. Llegamos a trabajar con números más pequeños. 5 grados centígrados son lo mismo que 9 grados Fahrenheit. Y luego de ahí, pues podemos tomar la siguiente escala de temperatura. Bueno, dice acá. Ajá. Entonces, se hace lo siguiente. Se hace una conversión aquí. Bueno, aquí te lo explica. Aquí está. Tomamos una temperatura arbitraria, es decir, que no esté ni en 0 ni en 100. Ay, no estoy apuntando nada. Aquí hay una temperatura arbitraria, si te das cuenta, ¿no? El agua no está congelada, tampoco está hirviendo, entonces va a llegar acá, a la misma altura. ¿Cómo pasamos de una escala a la otra? Bien, pues vamos a tomar las siguientes referencias. Dice acá, voy a hacerlo más chiquito, a ver si no se pierde visibilidad. Entonces, voy a establecer una igualdad por lo siguiente. Yo sé que de aquí para acá hay 100 y de aquí para acá hay 180 divisiones, ¿cierto? 100 divisiones y 180 divisiones. ¿Sí o no? Sí. Yo sé que esta es la temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit. Entonces, vamos para acá. Dividir entre 100 y dividir entre 180 pues va a ser lo mismo, porque acabo de decir que de aquí para acá hay 100 y de aquí para acá hay 180, pero estamos tomando el mismo rango de temperatura. Entonces estamos dividiendo entre la misma cantidad, por así decirlo. Ahora, se va a establecer la igualdad porque de la temperatura Celsius al 0, esta es una distancia, ¿no? Yo puedo decir que de aquí para acá hay una distancia y es exactamente la misma distancia que de aquí para acá. Y esta distancia de acá, esta distancia de aquí para acá, ¿cómo se mide esta distancia? Pues es el número mayor, T sub C, menos 0 grados centígrados. ¿Sí? Y esta distancia de aquí para acá son pues la temperatura en Fahrenheit menos 32, porque el 0 corresponde al 32 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit. Y como ya he dicho, de aquí para acá hay 100, entonces divido entre eso. Y de aquí para acá hay 180, entonces divido entre eso. Pero si notas, estoy haciendo exactamente lo mismo de un lado que del otro, solamente que aquí ocupo Fahrenheit y aquí ocupo Celsius. Pero son la misma cosa, estoy midiendo esta distancia entre esta distancia más grande. Y es la misma distancia de aquí para acá entre la misma distancia de aquí para acá. Por esa razón, estas dos cantidades se están igualando, como aparece un poquito más abajo. Déjame, le damos para abajo. Ahí está. Tenemos lo mismo, TC menos 0 entre 100 es igual a TF menos 32 entre... Ay, aquí me falló. Dijimos que eran 180.
Si ya te hiciste bolas, lo lamento mucho. Era uno menos. Ahí está. Dijimos que de aquí para acá eran 100, pero de aquí para acá eran 180 divisiones, por eso está el 180. Y a partir de esa ecuación, nosotros podemos definir una conversión para pasar de grados Fahrenheit a Celsius. De aquí, dice, al simplificar y resolver para TC, es decir, despeja de aquí TC, temperatura en Celsius, y te va a quedar esto. Pero si querías obtener temperatura Fahrenheit, despejabas, pasabas el 180 multiplicando, el 32 sumando, entonces va a tener esta expresión. Y entonces estas dos expresiones nos pueden llevar para una temperatura específica, ojo, una temperatura específica de grados Celsius a grados Fahrenheit. Un poquito más para arriba se nos explica cómo voy a pasar rangos de temperatura. Bueno, por aquí aparece cómo pasar intervalos de temperatura, ¿ok? Y ya. Entonces, esta es la forma en la que nosotros, pues, usualmente cambiamos de Fahrenheit a Celsius. Ahora, ¿qué pasa con la escala Kelvin? Resulta que, aunque el termómetro de mercurio es el más usado, el termómetro de gas es un termómetro mucho más preciso. ¿Por qué? Porque varía de manera lineal en un rango más amplio de temperaturas. Como dice acá, el mercurio se congela a los menos 40 grados centígrados. En la Tierra, en partes como Siberia, han llegado a los menos 60 grados centígrados, o sea que un termómetro de mercurio no te sirve ahí. Y el mercurio empieza a variar de manera muy extensa arriba de los 70, 80 grados centígrados, o sea, para medir temperaturas altas tampoco te sirve. Sin embargo, los gases se comportan muy bonito cuando están muy diluidos y también pueden medir la temperatura. Entonces, por eso se usan termómetros de gas. Lo malo es que son muy grandes y pesados, ¿sale? No es como que lo más óptimo para medir, para ponértelo debajo de la axila y ver si tienes fiebre o no. Pero un termómetro de gas es útil para un amplio rango de temperaturas, es más confiable, punto. Por eso, hay termómetros a volumen constante y hay termómetros a presión constante. Resulta que después de que Celsius y Fahrenheit tenían sus escalas, llegó otra persona que pues empezó también a estudiar fenómenos de temperatura. Este fue Lord Kelvin y él propuso que si nosotros hacíamos una extrapolación, aquí está, supongamos que aquí hay una gráfica del volumen de un termómetro de gas. Aquí dice, la variación del volumen de un gas en función de la temperatura. Entonces el gas lo puedo calentar o lo puedo enfriar. Los puntos A y B son puntos medibles directamente. Entonces Kelvin midió este punto y vio que aquí se comportaba linealmente todo muy bien. De hecho, pudo medir acá y dijo, pues sí, el termómetro se sigue comportando linealmente. A eso se refiere con una relación lineal, que sigue una línea recta. El termómetro de mercurio, por ejemplo, nada más para darte un ejemplo, ¿dónde está el 100? Entonces, como por acá está el 40, lo que hacía seguramente ese termómetro es que pues iba bajando y después se caía acá todo raro, ¿no? Y aquí se comporta muy bien el de mercurio, estoy hablando de mercurio, y aquí empieza a hacer cosas más locas, ¿no? Entonces se desvía mucho el termómetro de mercurio. No se comporta linealmente. Esto no es un comportamiento lineal. ¿Por qué? Porque no es una línea recta. Un comportamiento lineal es como el que aparece ahí en la línea negra. Esto es lo que yo quiero. Es la característica que yo quiero que tenga mi propiedad termométrica. Entonces, el termómetro de gas cumple esta función. Bueno, entonces Kelvin midió esta y esta temperatura y vio que se comportaba muy bien. Lo calentó más y se comportaba muy bien. Y dijo, yo sé que puedo llegar a temperaturas muy altas. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, la temperatura más baja posible? Entonces lo que hizo Kelvin fue una extrapolación
y yo voy la línea abajo, 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 donde aquí recuerda que el volumen va creciendo. Entonces, si tú aumentas la temperatura para allá, el volumen crece, 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 crece. Si tú disminuyes la temperatura, es decir, te vas para la izquierda, el volumen se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y decía, ¿cómo puedo yo o a qué temperatura el volumen sería pues prácticamente cero, ¿no? O en pocas palabras, en otras palabras, mejor dicho, habíamos dicho, perdón por haber dicho tantas veces la palabra dicho, que la temperatura depende del movimiento de las partículas. Entonces yo tengo muchas partículitas aquí, por ejemplo, y se están moviendo, ¿sí? Se están moviendo, se están moviendo, se están vibrando entre ellas. Cuando vibran mucho, ocupan más espacio. Entonces ya no están ahí las cuatro juntas, sino están por acá. ¿Por qué? Porque vibran mucho, se mueven mucho, tienen mucha energía. Pero cuando se les enfría, cuando esas partículas se enfrían, en vez de expandirse, pues se van juntando, ¿no? Están cada vez más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Se les enfría más y se acercan más y se acercan más y se acercan más y se acercan más. Y se enfrían más y se acercan más. No es que se encojan, se acercan más. Mientras más cerca, pues significa que están más quietas. Aquí se movían mucho y aquí pues se mueven mucho menos. Entonces Kelvin pensó, ¿a qué temperatura podría pasar que la materia se encuentre inmóvil? Se va a encontrar inmóvil cuando el volumen sea cero. ¿Sí? Aquí hay 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 unidades de volumen. Entonces, ¿cuándo va a suceder que el volumen se haga cero o que el movimiento pues, termine? Teóricamente, extendió él esta línea recta y dijo, suponiendo que va a seguir teniendo un comportamiento lineal, la temperatura a la cual va a suceder eso es... ¡Tarán! Ay, déjame borrar este cochinero. Listo. Es a los 273, a los menos 273 grados centígrados, como lo marca acá. De hecho son menos 273.15, para ser más exactos. Creo que lo dice más abajo. Si no, pues ya nos la perdimos, ¿no? Ah, ok, acá está. Quedó establecida exactamente en el 273, no es cierto, ok, no, aquí me estoy perdiendo. Sí, en el 273.15, donde pasaría esto, de que en teoría no se moverían las partículas. Eso tiene otras implicaciones que no vamos a discutir. Pero bueno, haciendo todo eso, Kelvin dijo pues que ahora está hablando de un comportamiento más general de la materia, o sea, con cuestiones que implican muchas otras cosas muy fuertes. Por lo tanto, estableció su escala, la escala Kelvin, sí, y la escala Kelvin es únicamente añadirle 273 grados a la temperatura Celsius. Tal cual, ¿sí? Se utiliza la letra K, de manera que este 5K se lee como 5 kelvins o 5 grados kelvins. Y como se basó en la escala Celsius, pues es muy fácil pasar de una hora. Si quieres Kelvin, le agregas 273. Y si tienes Kelvin y quieres Celsius, pues le quitas 273 y se acabó. No tiene mayor problema. Otra escala es la escala Rankine, de la cual pues ya no vamos a hablar por este medio, se utiliza para otras cosas. Aquí lo dice, una segunda escala absoluta es la Rankine, sigue empleándose muy limitadamente. El grado Rankine se incluye en ese texto solo para tener el panorama en este tema. Tiene el punto de cero absoluta en menos 460 y los intervalos de grados son idénticos al intervalo de Fahrenheit. ¿Sí? O sea, hicieron lo mismo pero en inglés, ¿no? Bueno. Entonces los rankings se basan en los Fahrenheit, mientras que los Kelvin se basan en los Celsius. Esa es toda la explicación que te puedo dar en este momento. Bien. Pues hasta aquí hemos visto entonces, como resumen, hemos visto lo que es la energía térmica, hemos visto lo que es la temperatura, el equilibrio térmico, calor, hemos hablado acerca de cuáles son las condiciones para crear un termómetro, que una escala termométrica,
que una variable termométrica, puntos fijo inferior y superior, y cuáles son las características de los grados Celsius y Fahrenheit, además de cómo es que podemos hacer una equivalencia entre estas dos y llegar a un par de fórmulas para trasladarnos de una a otra, y finalmente hablar del termómetro de gas, su gran utilidad para medir temperaturas de manera muy precisa y cómo es que llegamos a la escala absoluta de temperatura. ¿Por qué? Porque a ese punto donde aproximadamente no hay movimiento se le llama cero absoluto. Aquí está, menos 273.15. Bien, pues esto es todo en cuanto a escalas. Léelo tú mismo, dale otra repasada y te veo con los ejercicios de estos, de las secciones 16.1 y 16.4. Pues nos despedimos, chavales, después de 40 minutos.